Así que, muy bien, vamos a la palabra del Señor. El corazón compasivo de Dios. Ya se hizo la lectura. A ver si avanzamos allí. Pínchale ahí. Eso es. Cuando Israel era niño, era muchacho, dice otra traducción, yo lo amé. Lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Hacía sacrificio a los Baales y quemaba incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, paréntesis, reino del norte. Se está refiriendo a esas 10 tribus, ¿sí? Aunque implica toda la nación, pero el mensaje de Osea va a las 10 tribus del reino del norte que desaparecieron históricamente el año 722 a.C. Los asirios le conquistaron y desaparecieron históricamente. 722. Desaparece Efraín, el reino del norte. Osea fue el último rey para esta parte de Israel, el reino del norte. Desaparecieron. ¿Sí? Lamentablemente, el sector más difícil para Dios de Israel. Quedó Judá nada más, con las 2 tribus restantes. Desapareció, ¿sí? Históricamente. Yo les llevé en mis brazos, dice Dios, pero ellos no comprendieron o no conocieron que yo les cuidaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor los atraje, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su cerviz. Me incliné y les di a comer como una nodriza. No volverá a la tierra de Egipto, sino que ahora el asirio será su rey. Y así fue. El asirio fue el rey del reino del norte y lo hizo desaparecer. ¿Sí? Porque rehusaron volverse a mí. La espada será contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus propios consejos. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o tratarte como Seboín? Ciudades que sufrieron también el mismo rigor de la ira de Sodoma y Gomorra. Está hablando de lo mismo. ¿Cómo podré hacer lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra? Porque estos 2 pueblitos eran muy cercanos y también sufrieron el rigor de la ira de Dios con la caída de azufre y fuego con Sodoma y Gomorra. Eso está diciendo, ¿no? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Se enciende toda mi compasión. Alguna reseña histórica de Israel. Es la única nación en toda la historia humana que nace del corazón de Dios. Dios la forma. No elige a Israel dentro de los que ya existen. No, Dios la forma de Abraham. Abraham lo llama y le dice, ¿verdad? Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás de bendición. Es una nación singular. Ninguna nación en la tierra ha nacido así. Todas surgen de otras. Se van desmembrando pueblos, se van dando, pueblos que avanzan, que van extendiéndose y se van multiplicando. Pero Israel nace de Dios. Y nace para ser una nación exclusiva. Éxodo 9:5 dice, ¿verdad? Me serás por reino de sacerdotes, gente santa. La sacó de 400 años en Egipto por mano de Moisés. La llevó al monte Sinaí en el inicio del peregrinaje y la constituye como nación. Le entrega una ley
exclusiva para Israel, propia para Israel. Levanta un oficio de profetas para que siempre haya una palabra de Dios para ellos. Por 1000 años aproximadamente. Desde Moisés, 1400, hasta Malaquías, 450, hubo 1000 años donde Dios lidió con Israel. Con profetas, continuos profetas, con un sacerdocio dedicado a enseñar la palabra y con muchas maravillas que Dios hizo con esta nación. Dios siempre demostró su gran amor y compasión. Por eso dice al final, ¿cómo podré hacerte como estas naciones? Mi corazón se conmueve, se enciende, se inflama toda mi compasión. Es el sentir de Dios, es la tristeza de Dios, porque tiene que castigar a una nación rebelde. Una nación que nunca supo apreciar la bondad de Dios, la benignidad de Dios. Me llaman altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer, ninguno me quiere oír, ninguno me quiere glorificar. Es tan terrible que si uno mira el libro de Malaquías, capítulo 1 y 2, hace saber cómo el sacerdocio se corrompió. Los que debían enseñar se corrompieron a tal punto que ya las ofrendas que traían eran animales enfermos, cojos. Y Dios le dice por boca de Malaquías a los sacerdotes, ¿verdad? Si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? A ustedes, sacerdotes, les dice, que permiten esto para mí. Cuando Malaquías habla, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas, lo he dicho, no está hablando de plata directamente. No está diciendo, son 100 y me diste 95. No está diciendo eso. Está diciendo el tipo de ofrenda que me trae. El desecho. Lo que nos sirve. Ahí está la deshonra. Ellos habían deshonrado a Dios porque estaban dando los desechos en sus diezmos y ofrendas. A ese punto de degradación, de inmoralidad, de corrupción, había llegado el pueblo. Cuando aparece el Señor Jesucristo, Malaquías 4:50, Jesucristo aparece más o menos como ministro, como ministerio, el año 30. Han pasado 80 años. Aparece el Señor Jesucristo y el sacerdocio ha hecho del templo un comercio. Ya no había que llevar animales, ahora el templo los vendía. El templo tenía un stock de animales de todo tipo y cada judío que iba al templo a ofrecer un sacrificio tenía que comprar el animal al precio que el templo lo ponía y con la moneda que el templo le ponía. Y ahí estaban los cambistas cambiando moneda común y corriente por moneda del templo para comprar el sacrificio que el templo le ofrecía al precio que el templo le ofrecía. Eso le indignó a Jesús. Le indignó y se hizo a la tarea de hacer un azote y entrar al templo y dar vuelta a las mesas de los cambistas, porque habían hecho de su casa una cueva de ladrones. En Malaquías capítulo 2, Dios le dice al sacerdocio, si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, yo los voy a maldecir. Y voy a maldecir todo lo que he bendecido.
yo les voy a maldecir si ustedes, sacerdotes, no deciden dar gloria a mi nombre, que es para lo que fueron formados, hechos. Repito, 450. Vino Jesucristo 80 años después, la degradación era peor. Y la maldición se cumplió el año 70 después de Cristo. Cuando el ejército romano cayó sobre la ciudad de Jerusalén, destruyó todo. No quedó literalmente piedra sobre piedra en el templo. Se acabó para siempre el sacerdocio. Nunca más hubo sacerdotes hasta ahora. Nunca más. Dios cumplió su maldición en el sacerdocio. A una nación que Dios levantó, que le amó de manera especial, pero que no supo responder. A esta nación es que le dice a través de Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Pueden ver el corazón compasivo de Dios? Nosotros no estamos tan lejos de la realidad de Israel. La iglesia en su conjunto, gracias por las grandes excepciones que hay, pero por lo general hoy día tenemos una iglesia mercantil en algunos casos. Una iglesia tolerante con el pecado. Una iglesia con aspectos mundanos. Una iglesia que, como dice el mensaje a la Odisea, no es ni fría ni caliente. Lamentablemente eso es así. Entonces conviene hablar de la bondad de Dios. A la luz de la Biblia, la compasión o misericordia de Dios se revela en dos grandes aspectos. Hay una bondad, una misericordia, una compasión general, que significa que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Hace que la tierra produzca fruto para quienes en Cristo y para los que no son cristianos. Eso es misericordia. Universal. Eso es bondad. Tenemos sol, gracias Señor. Tenemos lluvia, tenemos productos de la tierra. Dios podría quitar todo eso. Eso es bondad, eso es misericordia que no se toma en cuenta, que no se considera. Es una bondad general, pero hay una bondad especial, que es la que Dios le mostró a Israel. Lo que Dios le mostró a Israel fue una compasión, una misericordia especial. Quiero citar algunos pasajes. Ahí en Éxodo 33, 19. Yo haré pasar de toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios en soberanía dice, yo voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. Es su soberanía. Y eso hizo con Israel. Todas las demás naciones fueron miradas como inferior. Porque Dios tuvo compasión de la nación que Él formó, que Él levantó. Y a través de esa nación, la idea era hacer conocido a Dios a todas las naciones. Dios levanta a Israel con un propósito misionero, pero de carácter centrípeto, es decir, hacia adentro. Salmo 67 dice, Jehová tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en toda la tierra tu salvación. Dios la puso como luminaria,
Allí en el tabernáculo estaba lo que era la menorá, la lámpara de 7 brazos, que representaba a Israel como la luz del mundo. Para que Israel fuese una nación que iluminara, con las gracias que Dios le había dado, iluminara a todas las naciones. Israel se contaminó como todas ellas. Entonces Dios tuvo misericordia. Para la iglesia de Jesucristo la compasión de Dios es especial. Dios levantó a su iglesia. No la levantó un hombre, no la levantó una organización. Cristo levantó a su iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia también es obra de Dios. No importa el nombre que tenga, no importa la liturgia, la iglesia es obra de Dios. Y para la iglesia Dios tiene un trato especial. Aleluya. Para su iglesia, para los que le reciben, para los que se rinden a Cristo, Dios tiene una bondad especial. Que vamos a ver alguna de esas cualidades o características de esa bondad especial, que debemos considerarla. No sea que nos pase como Israel. Jesús denuncia ahí en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una nación que solo se dedicó a lo religioso. Hizo de la fe algo religioso, algo rutinario. Hay sectores de la iglesia evangélica que solo hacen rutina, tradición, pero que no están experimentando la presencia de Dios. Lo que hizo con Israel y lo que hace con la iglesia. Dios le dijo a Israel, de Egipto yo lo llamé. Hay un llamamiento, hermano. Un llamamiento. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé. Cuando Dios llama a Abraham, y es necesario mirar la historia, cuando Dios llama a Abraham, unos 500 años antes de Moisés, Dios llama a Abraham y le dice, de ti voy a hacer una nación. Y Génesis 15:13 dice, y esta nación será llevada cautiva, irá en esclavitud por 400 años. Voy a formar una nación de ti, pero esta nación irá cautiva por 400 años. Y al final de los 400 años, yo la voy a librar y saldrá de allí con mucha riqueza. La cautividad de Israel en Egipto no fue casualidad. Estaba en el plan de Dios. Y estaba en el plan de Dios que 400 años después viniera Moisés y Dios le dijera, bueno, ahora te saca a mi pueblo y lo voy a llevar a la tierra prometida. Le saca de la esclavitud para ser un pueblo propiedad de Dios. Repito, con leyes especiales, con una palabra especial, con sacerdocio especial, con todo exclusivo. Dios sabe cómo trabaja con su pueblo. Eso es bondad. Lo llamé, de Egipto lo llamé. ¿Sí? Pero cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba. Esa es la queja de Dios. Mientras más lo llamaba, 400 años de esclavitud. 1000 años de profetas que eran los voceros de Dios, llamando al arrepentimiento, llamando a la conversión. Deje el impío su camino, decía Isaías, y el hombre inicuo en sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Lo llamé. El llamamiento es la invitación omnisciente y soberana que hace Dios a los hombres para que le conozcan y cumplan su propósito.
Pablo dice, ¿quién nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos? Somos resultados de un llamado. De alguna manera, de alguna forma, Dios le invitó. Nos llamó. Con llamamiento santo, dice Pablo. Llamamiento exclusivo, llamamiento divino. El llamamiento es la invitación omnisciente que Dios hace a las personas. Eso es el llamamiento divino. Anoche conversábamos con los varones y yo les decía, para mí, Jeremías 1:5 es importante. Porque es como Dios me llamó hace 50 años. Y Dios me dijo en cierta ocasión por la palabra, antes que te formases, te conocí. Antes que te formases, te conocí, es lo que Dios le dice a Jeremías. Y yo le dije, esto, Señor, esto me parece que es para mí también. Te conocí. Y te di por profeta a las naciones. El Dios nuestro puede mirar a una persona desde que es un cigoto. ¿Saben lo que es un cigoto? El huevito recién fecundado. No tiene forma, no tiene órganos todavía desarrollados. Dios le dijo a Jeremías, allí te vi. En su omnisciencia, Dios nos conoce desde allí. Y en su misericordia nos ha traído hasta aquí. Aleluya. No estamos por ser más inteligentes ni ser más capaces. No estamos por casualidad. El llamamiento de Dios es intencional, es planificado, tiene propósito en Dios. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. La pregunta es que debemos hacernos, Señor, como dicen los mexicanos, ¿para qué soy bueno? Ella nos llamó. La iglesia no es un centro social donde las personas son socios, pagan sus cuentas, sus cuotas y son miembros. No, no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la asamblea de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo y que le han dicho sí al Señor. Hay un llamado. Israel lo desechó. Mientras más lo llamaba, mientras más profetas le mandaba, tanto más se alejaban. Más tosudo, más indiferente. La gran verdad es que ningún ser humano es una casualidad en la tierra. No estamos por accidente, aunque haya sido fruto de una violación. Aunque haya sido fruto de una violación, que es lo más desgraciado que puede sucederle a una mujer. Pero esa criatura, Dios permitió que tenga vida y Dios tiene propósito en esa vida. Dios tiene propósito. Nadie viene a este mundo sin un propósito de parte de Dios. Y el gran propósito es que reciba a Cristo y sea salvo. Que no vaya a condenación. Hay propósito. Hay planes, hay ministerios, hay dones que los recibimos desde el llamamiento. Amén. No es casualidad. No es buena suerte.
Lo lamentable es que la gran mayoría no ha entendido este llamamiento, al igual que Israel. Mientras más lo llaman, más se alejan. Prevalece la tosudez, la indiferencia. Hay muchos creyentes que les ha sucedido esto. No ha faltado palabra, no ha faltado enseñanza, no ha faltado mensaje. Pero mientras más Dios les habla, más se alejan. Eso pasó con Israel. Con su muerte en la cruz, Cristo abrió el camino a la salvación de todo el mundo. No creemos, por lo menos yo digo, yo no creo en un calvinismo separatista, que Dios elige quienes son salvos y que Dios elige quienes son perdidos. Eso no es tan así. Dios, y ahí en la cruz Jesús dice, si yo soy levantado, a todos atraeré a mí. La muerte de Cristo en la cruz fue universal. Dio salvación, potencial salvación a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí hay un llamado terrible, impresionante. Cristo en una cruz con los brazos abiertos está diciendo, venga a mí todo aquel que esté cansado, todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esté en condenación, venga a mí. El que estaba al lado era un ladrón, un sinvergüenza, que merecía la muerte. Le dijo, Señor, cuando vengas, acuérdate de mí en tu reino. Hoy estará conmigo en el paraíso. Atendió el llamado. Aleluya. Israel se hizo sordo. Israel no supo oír, entender el llamado, hermanos. La palabra es para nosotros. Estamos atendiendo el llamado que Dios nos está haciendo a servir. Nos llamó para ser salvos, pero nos llama también para servir en su obra. La mies es mucha, dijo Jesús, se necesitan obreros. Hay un llamado a servir, hay un llamado a trabajar, hay un llamado a colaborar, según el Espíritu nos indique, para que esta obra siga avanzando. La voluntad de Dios es alcanzar al mundo, que nadie se pierda. Y la iglesia es el único vehículo de Dios para llevar el Evangelio. El medio de Dios para llevar el Evangelio es la iglesia. Nos encargó a nosotros, dice 2 Corintios, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Un llamado. Israel se desentendió. Israel se envaneció. Miro este pasaje de Oseas y veo el corazón tierno de Dios. Fue para ellos como una nodriza, como esa madre que se inclina tiernamente a darle la comida. Le cobijé en mis brazos. Está hablando en términos metafóricos de una madre, de una nodriza que cuida a un pequeño niño. Lo llamé innumerables veces. Mientras más lo llamaba, tanto más se alejaba. Uno puede estar en la iglesia, pero lejos del Señor. Cuidado, no por estar en la iglesia estamos cerca del Señor. Se debe estar en la iglesia y en comunión con Dios. En la iglesia sirviendo, pero en comunión con Dios. En intimidad, sujetos al Espíritu Santo. ¿Sí? También Dios le dio a Israel una enseñanza divina. Dice, yo
le enseñé a andar. No voy a preguntar, pero ¿cómo se han sentido las mamás cuando enseñan a andar a sus hijos? Seguro que recuerdan esos momentos, ¿no? Porque ellas son las que generalmente lo hacen. Como una nodriza. Yo le enseñé a andar. Aleluya. Mas no se dio cuenta que yo lo cuidaba. Tan ingrato que no se dio cuenta que yo lo cuidaba. Con cuerdas de amor lo atraje. ¿Sí? Israel recibió la más perfecta de enseñanza moral y espiritual, la ley de Moisés y los profetas. Por medio de esta fuente, la nación era instruida en la voluntad del Señor. Sin embargo, el pueblo se resistió a oír la voz de Dios. Y ahí en Mateo 22, 23, 37, Jesús dice, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Destruyó Israel a quienes les enseñaban. No apreció la ley, la corrompió. Le enseñé a andar. Imagínense una nación 400 años esclava. No sabe nada, ni siquiera leer. Son todos analfabetos. No saben hacer nada excepto adobes y responder al látigo. No saben pensar por sí mismos. Dios sacó de Egipto una nación de más de 2.3 millones de judíos, eso se estima el número. 2.3 millones de judíos y algunos gentiles que se apegaron, todos con carácter de esclavo. Ni siquiera tomar un lápiz para escribir. No sabían nada. Dios tuvo que enseñarle de todo. Una de las indicaciones que da por allí en el libro de Éxodo y Levítico, ¿sí? Les dijo, de entre todo el instrumental, ustedes van a llevar una estaca al costado. Y se hicieron cada uno estaca. ¿Sabe para qué eso? Para que cuando vaya al baño, unos kilómetros fuera del campamento, en el desierto, haga un hoyito y tápelo. Les enseñó cosas tan básicas como esa. No sabían nada de nada. Yo les enseñé a andar. Lo más básico que uno se pueda imaginar, se lo enseñó Dios. En 40 años en el desierto. Amén. Eso es bondad. Eso es misericordia. Personalizada en este caso con Israel. Yo enseñé a andar a Israel. Yo lo llevé en mis brazos. Pero no comprendieron que yo los cuidaba. Muchas batallas las ganó Israel porque Dios estaba allí. Les dio alimento por 40 años. Maná. Nunca se supo lo que era. Por eso maná en hebreo es, ¿qué es esto? Porque era una sustancia que no se sabía qué era. Algo gelatinoso, algo que tenía una suerte de, como gelatina. Cada mañana allí estaba el maná para que ellos lo comieran. Y cuando tenían hambre, bueno, vamos con codornices. Y cuando hubo sed, abra la roca, golpee la roca, le dijo para que salga agua. Su ropa no se gastó, sus zapatos. Imposible creer eso. Que alguien viva 40 años en el desierto, terreno muy escabroso, y que ni los zapatos se le gastan. Eso puede ser fábula, pero es real. Los cuidé.
No se dieron cuenta que yo los cuidaba. Les enseñó la ley, les enseñó la palabra, les enseñó de todo. Moisés fue un líder. El único que sabía leer y escribir fue Moisés. Y Dios lo preparó de tal manera, Moisés, que por 80 años, primero 40 años lo llevaron a Egipto. Allí aprendió las artes de gobernar. No fue casualidad que Dios llevara a Moisés a Egipto. Fue un príncipe, aprendió a mandar, porque necesitaría mandar a más de 2 millones de personas. Aprendió a escribir. Aprendió, fue educado en el imperio más poderoso de la época, el egipcio. Porque tendría que enseñar a más de 2 millones de analfabetos. Después lo lleva 40 años al desierto de Madián. Mata a un judío y tiene que huir. Todo eso fue planificado por Dios. 40 años al desierto a pastorear ovejas, la oveja de su suegro. Porque tendría que pastorear a una nación. A Dios no se le escapan detalles, hermanos. Preparó a Moisés para que liderara y luego para que pastoreara. En 80 años. Eso no lo comprendió Israel. No conocieron que yo los cuidaba. ¿Qué hubiese pasado si el líder de esos 2 millones de judíos es otro analfabeto como ellos? No llegan a ninguna parte. Dios habría de darle una ley. Ahí estaba el erudito ahora escribiendo la ley. Porque conocía de leyes. Conocía las leyes judías. Conocía los papiros. Lo instruyó. Lo instruyó muy bien a Moisés. Para liderar y para pastorear. Eso es cuidado divino. Eso es cuidado divino. Que Israel no lo reconoció. En la vida cristiana, todo creyente nacido de nuevo debe sujetarse a un discipulado permanente en la elección. Dios determinó, la gran comisión es discipular. Predique y discipule, algo que no está haciendo gran parte de la iglesia, pero es un mandato. Porque a través del discipulado aprendemos a conocer a Dios. Y Dios capacita a personas para enseñar. El discipulado es un mandato. No es una opción. No es solamente para los nuevos, es para todos. Aún los pastores, los maestros, debemos estar sujetos a discipulado. Enseñanza. La gran comisión comprende predicar, bautizar y discipular. Hacer discípulos. ¿Sí? Enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios, una gran palabra de Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Esa es la utilidad de la escritura, que es la fuente del discipulado. Una iglesia que no tiene discipulado, que solo se acostumbra a recibir mensajes bonitos, es una iglesia que no tiene mucha posibilidad de crecer. Porque puede haber un lindo sermón, pero si no hay algo metódico, algo más didáctico, algo más personalizado, no se aprende. Hay que enseñar. Y Dios le dio una ley y Dios le dio sacerdote a Israel. A la iglesia le ha dado el discipulado. Hay que participar de los discipulados, porque es mandato divino. Hay que meditar en la palabra, porque es lo que Dios nos permite tener como para enseñarnos, para redarguirnos en ocasiones, para corregir nuestras conductas. Esa es la utilidad de la Biblia. Enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, la mujer de Dios, preparada para toda buena obra. Israel desechó la ley.
Desechó la enseñanza, desechó el sacerdocio, desechó la palabra. Fueron destruidos. Y por último, una liberación única y poderosa. Fui para ellos como quien alza el yugo de su servicio. Yo fui quien les levantó el yugo. Yo fui quien los saqué de la esclavitud. No habrían nunca salido por ellos mismos. Fui para ellos el que alzó el yugo de su servidumbre. Ninguna persona sale de la esclavitud a menos que Cristo le liberte. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. No podrás salir de un vicio a menos que recibas a Cristo y que permitas que Cristo te liberte. No hay otra terapia. Fui para ellos como quien les alzó el yugo. Eso es compasión. El que Dios nos haya libertado de la esclavitud del pecado es compasión. Por medio de Moisés, Dios libró a Israel del yugo opresor de Egipto con mano poderosa. La liberación de Israel de la esclavitud sirve como prototipo de modelo de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Venció el pecado. Venció al diablo en la cruz. Se levantó victorioso para decir: el que tenga sed, venga a mí. Todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando el Hijo del Hombre le liberte, será verdaderamente libre. Aleluya. Aleluya. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para librar a Israel de la muerte por las serpientes, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, alzado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por compasión somos salvos. No por obras, dice Pablo a los Efesios. No por ser más simpático. No por entregar más recursos, no por venir más a la iglesia, no por tener más conocimiento, no. No es por obra, para que nadie se gloríe, por gracia. Eso es bondad, eso es misericordia. La gracia de Dios es misericordia que tiene nombre y apellido, cada uno de nosotros. Somos resultado de la misericordia de Dios, hermanos. Somos resultado de la bondad divina. No la despreciemos. No la despreciemos. Israel falló en esto. Nos salvó no por obra de justicia, dice Pablo a Timoteo, que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. No por obra que nosotros hubiésemos hecho. Si bien es cierto que la salvación del poder del pecado es universal, también es cierto que se aplica individualmente. Todo aquel que en él cree será salvo. Así que si somos salvos es por misericordia. La misericordia de Dios es personal. Tiene nombre. Nuestros nombres. Nos vio allí cuando éramos un cigoto. Y nos ha traído hasta hoy día. Y nos va a llevar hasta el final. Nos va a llevar hasta la gloria eterna. Esa es la promesa. Nos va a llevar a la gloria eterna. Eso es misericordia. El sol sale para todos. Y nadie lo aprecia como misericordia de Dios. La lluvia viene para todos. Dios no hace acepción de personas. Pero en lo que es salvación, en lo que es gracia divina, Dios tiene misericordia. De quien quiere tener misericordia. Y qué bueno que tuvo misericordia de nosotros. Qué bueno que nos vio allí sumidos en el fango, esclavos del pecado. Y nos llamó. Pablo dice de Israel, pero acerca de Israel, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un judío. Todo el tiempo extendí mis manos.
a un pueblo rebelde, contradictor, desobediente. Señor nos ayude. La realidad bíblica nos dice que Dios es misericordioso para con todos los hombres, pero también dice que es compasivo de manera especial para con sus hijos. Nos llamó para ser sus hijos, nos enseña su palabra y nos ha liberado del poder y las consecuencias del pecado. Y podemos sumar y sumar misericordia. Atiende a nuestras oraciones. Nos ayuda en nuestras debilidades. Misericordia. Amén. Amén. Misericordia. Salió desde el cielo con nombre y apellido. Y se hace manifiesta en nosotros. Gracias, Señor. Él es lleno de bondad y de misericordia. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor.